Estábamos hablando de estos 5 puntos pues los 5 puntos básicos que Claire O'Farrell plantea sobre Foucault, que dijimos es orden, historia, verdad, poder y justicia social. Son principios básicos. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna aportación sobre esto? Si se fijan, de diferentes fuentes serían los principios, las bases del pensamiento que O'Farrell interpreta de Foucault. Es la interpretación que hace O'Farrell de Foucault. O sea, Foucault nunca dijo, mis bases del pensamiento son... No. Incluso Foucault nunca dijo, los 5 postulados de que los que estoy en contra son estos, ¿no? ¿Cómo entiende? La verdad es histórica. ¿Sí? Entonces, la verdad se forma de manera histórica y es discontinua. ¿Sí? Lo que él defiende es la discontinuidad de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que la verdad no es progresiva. No se va descubriendo poco a poco una verdad. Ah, ya la encontramos, ¿no? Es una verdad reinante, después esa verdad se convierte en una falacia y reina otra verdad. Y así. Y después vuelve una verdad a través del tiempo. ¿Es como construida socialmente? Construida socialmente nos podría dar un indicio de que es consensada. Más bien, la verdad es un producto del poder. ¿Sí? El poder, verdad, conocimiento. Poder, discurso, conocimiento. Entonces, esta verdad, que es lo que produce el conocimiento, el discurso produce verdades y al discurso lo produce el poder. Pero no es una relación lineal, es una relación en varios sentidos. O sea, el poder lo produce el discurso produce poder y el poder también produce discurso. ¿Sí? No es primero una cosa y luego la otra. La verdad sería como la verdad de la corriente hegemónica. Decíamos que la hegemonía, aunque existe, no es necesariamente la hegemonía quien plantea o quien establece la verdad, o quien habla del discurso, o quien ejerce el poder. Las verdades, precisamente, si el poder se va localizando de manera diferente, pues también las verdades. Entonces, si la verdad y el discurso va cambiando, si el poder y el discurso va cambiando, también la verdad. Entonces, como decíamos, no es continua. No es continua esa verdad. Lo que es verdadero, lo que es bueno, no siempre ha sido así. Lo que ahora conocemos como verdad, en el pasado no lo fue. Y en el futuro muy seguramente no lo va a hacer. Bien. Ahora, decíamos entonces que la dominación está presente en toda organización, finalmente. Está en nosotros identificar esos focos de dominación. Y de alguna manera uno lo puede identificar, uno puede encontrar estos focos de dominación cuando analiza las relaciones de poder. Como intelectuales específicos, atendiendo a esta idea de la práctica intelectual como una práctica en sí misma, podemos analizar este poder, pero entendiéndolo mediante lo que no es. O sea, ¿qué no es el poder? Pues atendemos entonces a estos 5 postulados que Deleuze plantea al leer a Foucault. Dice, Foucault cree o critica estos 5 postulados. Lo que no es el poder no es localizable, el poder, ya lo que habíamos dicho. Y usando las herramientas, estas herramientas que acabamos de ver, o sea,
Si analizamos el orden de las cosas, si analizamos la historia, la verdad, el poder y lo hacemos atendiendo a la justicia social, bueno, pues vamos a poder desmantelar estos focos de dominio. ¿Cómo? Bueno, habría que ver, pero lo primero es sacudirse esta postura que llamamos acá. O sea, es cuestionar las pretensiones de la fundamentación de la ciencia y la filosofía. A lo mejor nada es fundamental. Claro, podría ser fundamentalismo decir que nada es fundamental. ¿Sí o no? Pero a lo mejor, pero si decimos tal vez nada es fundamental, ya no es fundamental. ¿Sí? O sea, vamos pues a cuestionar. Y esto me lleva a un choque que se dio, un debate muy interesante entre Noam Chomsky y Michel Foucault a principios de los 70 en Ámsterdam. La televisión holandesa lo televisó. ¿Y dónde está? Acá. Y voy a poner un fragmento. A ver, perdón. ¿Se escucha o no se escucha aquí? ¿Qué idioma es ese? Ah, es holandés. Debe ser flamenco, ¿no? A ver. ¿Quién es? Él es Noam Chomsky. Lo que se me hace aquí raro es que no se escucha. Cuando Chomsky era niño. Bueno, Ahí está como 30 y 50. ¿no tiene sonido el video? ¿Por qué no se escucha? A ver. Perdonen, esto de la tecnología a veces nos saca de onda. Ya. ¿Qué es Chomsky? The need for No es gringo, ¿verdad? Es gringo. well, let me begin by referring to something that I've already discussed. That is, if it is correct, as I believe it is, that a fundamental element of human nature is the need for creative work, for creative inquiry, for free creation without the arbitrary limiting effects of coercive institutions, then of course it will follow that at least society should maximize the possibilities for this fundamental human characteristic to be realized. That means trying to overcome the elements of repression and oppression and destruction and coercion that exist in any existing society, ours for example, as a historical residue. Now, a federated, decentralized system of free associations incorporating economic as well as social institutions would be what I refer to as anarcho-syndicalism, and it seems to me that it is the appropriate form of social organization for an advanced technological society in which human beings do not have to be forced into the position of tools, of cogs in a machine, in which the creative urge, that I think is intrinsic to human nature, will in fact be able to realize itself in whatever way it will. I don't know all the ways in which it will. Je suis dans ma démarche beaucoup moins avancée, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky, c'est-à-dire que j'avoue n'être pas capable de définir, on a plus forte raison de proposer un modèle de fonctionnement social idéal pour notre société scientifique ou technologique. En revanche, une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne,
de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectorale, enfin je ne sais pas comment on dit ailleurs, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun au pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du pouvoir toute une autre classe sociale. Quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est destinée qu'au bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres, la psychiatrie est encore une certaine manière de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social. La justice également. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle. À vouloir tout de suite. Well, let me begin by referring to something. Ok. Creo que ya ahí terminó la parte más importante. No, ya seguía hablando, pero creo que básicamente se plantea lo más interesante de estos comentarios. ¿Qué opinan? Bueno, se veía ahí medio mal en algunos cachos el texto, ¿no? Como que estaba medio borroso. ¿Alguien tuvo problemas para entender o sí fue en general esencialmente entendido el debate, ¿no? Entre las posturas de uno y de otro? Yo la verdad que no alcancé a leer bien porque ya me andan cayendo los ojos y con el letrero no. Sí, no ayuda mucho esto, pero bueno. ¿De dónde? ¿Por qué se quedó congelado? ¿Ah? A ver, espérame. Cosas raras. Está conectada la computadora estoy viendo otra cosa y el cañón ya se le quedó con esa imagen. Bueno. Sí, por favor. Bueno, mientras. Chomsky, si se fijan al principio, parte de una postura, o sea, los dos hablan de justicia social, pero cada quien parte de puntos muy diferentes. La justicia social se supone que para Chomsky se alcanza con formas de lo que él llama el anarcosindicalismo, que son otras formas de organización de la sociedad, ¿sí? Que pueden ser OSCs, que pueden ser sindicatos, partidos que de alguna manera se opongan al aparato, al ejercicio del poder del Estado y que de alguna manera contesten a esta postura.
como veíamos en un principio, Foucault se opone, sin todavía entrar a esta postura, en uno de los postulados que Deleuze analiza, dice, es que Foucault dice, no hay, o sea, se cae en el error precisamente de creer que el poder está en el Estado, y que simplemente contestando ese poder, yo hago un diálogo con ese poder y genero finalmente una justicia social. Sin darnos cuenta, bueno, dice Foucault, es que si el poder no está en el Estado, sino que el poder anda en varios lados, pues entonces no vamos a poder localizar ese poder, o sea, no vamos a poder lograr la justicia social nada más contestándole al Estado. La justicia social está entonces, es mucho más complejo desarrollar esta justicia social nada más con esta estrategia del anarcosindicalismo. Por otro lado, dice Foucault, bueno, Chomsky dice, es que la naturaleza humana, ¿sí? Chomsky dice, es que hay una naturaleza humana y esa naturaleza humana es la búsqueda de la creatividad y del saber y del aprendizaje y de la investigación. Y de alguna manera pudiéramos pensar que él cree que la realización del ser humano, la felicidad se alcanza a través de esto. ¿Por qué? Porque va directamente a impactar a la naturaleza humana, en la cual Chomsky cree. Y Foucault dice, y hasta eso es muy sarcástico, dice, mi postura no es tan avanzada como la del maestro Chomsky. O sea, yo ni siquiera me atrevo a plantear que hay una naturaleza humana. Yo solo planteo la justicia social a través de elementos, o sea, en donde la justicia social se alcanza al criticar a las instituciones, ¿sí? La medida en que criticamos y destrozamos las posturas de las mismas instituciones y restablecemos las relaciones de poder a esas instituciones con nosotros, estamos alcanzando la justicia social, pero esto no se alcanza con grandes narraciones, sino con elementos muy específicos, ¿sí? Entonces decía, y no lo vamos a lograr si no empezamos en las estructuras de enseñanza como es en la universidad o en la escuela, en donde más se privilegia las estructuras de poder existentes, excluyendo a quienes no conviene que formen parte del sistema educativo. Entonces, es precisamente quise poner esta postura porque ahora todavía hay, no todavía, sino ahora hay muchísimos seguidores de Chomsky, ¿sí? Y uno puede pensar y decir, bueno, es que Chomsky representa mucho el pensamiento anglosajón, ¿sí? La creencia pues en esta naturaleza humana y en pero una naturaleza humana muy orientada al individuo y a una serie de mitos sobre sus necesidades. Y Foucault dice, bueno, es que no, o sea, ni siquiera he llegado a poder plantear que pudiera existir una naturaleza humana, sino que nada más, o sea, si nos preocupamos nada más de la justicia social, pues hay mucho que trabajar, primero justicia social, y después a lo mejor tal vez pudiéramos analizar si existe naturaleza humana o no. Es muy cuidadoso también porque dice que esto no puede hablar de lo que ocurre en Europa. Además, sí, cierto. Es que si no vuelve a Estados Unidos, no iba a volver a Estados Unidos. No, pero él siempre fue muy cuidadoso en sus apreciaciones y comentarios. Mucha gente, bueno, se ha creado un poco el mito de que era irreverente y no, siempre fue muy respetuoso, al menos en el punto, al menos en lo público, ¿no? Ahora, el Foucault, activista social o político, era uno, y el Foucault teórico fue otro. Pues obviamente que en la actividad política, pues ahí sí tienes que ser más determinante, ¿no? Pero, gracias.
Pero en lo teórico o en el terreno de lo intelectual, bueno, pues él siempre fue muy cuidadoso a la hora de, o sea, nunca fue categórico, pues. Sí, ¿algún comentario? Bueno, yo no sé si matizar nada más un juicio. No entendí gran parte de la discusión, pero Chomsky, yo no creo que sea un típico anglosajón, más bien es todo lo contrario. Es muy crítico del orden anglosajón. Es radicalmente crítico del sistema y bueno, seguramente, como dicen muchos de sus libros, el intelectual gringo más respetado y conocido en el mundo. Y sí es una persona, pues yo más bien lo inscribiría dentro del marxismo, o muy cercano al marxismo. Sí. En ese sentido, pues es crítico de la política, de la economía, de la cultura gringa en general. Entonces, no es exactamente así el típico gringo que discrepa de un pensador francés, ¿no? O europeo, sino pues habría que matizarle. Sí, me refería más que nada a que parte de un esencialismo, ¿sí? O sea, de la creencia de que existe una esencia. El ser humano que de alguna manera ha sido muy arraigado dentro de la filosofía analítica. Y parte de ese esencialismo para mucho de lo que plantea después. Por otro lado también, sí, es marxista, y él cree en contestar, en la contestación a los aparatos gubernamentales, que es precisamente Foucault lo que dice, es que no está en la contestación a los aparatos gubernamentales donde la posibilidad de alcanzar la justicia social necesariamente. Si el poder está ubicado en el aparato gubernamental, entonces sí, si contesto al aparato gubernamental, si lo reto y planteo una nueva relación, a lo mejor se puede alcanzar la justicia social. Pero ¿qué tal si el poder no está en el aparato gubernamental o en el Estado, como muchas veces sucede? Bueno, pues esa contestación o esa postura que viene muy bien de la mano del marxismo, no va necesariamente a funcionar. A lo mejor el poder está diluido en otras áreas, y Foucault lo ubica a nivel micro, no a nivel macro. ¿Qué dice de la psiquiatría, Foucault? La psiquiatría es una ciencia que de alguna manera que totaliza y parte de la esencia otra vez de un esencialismo, en donde la esencia del ser humano es un ser humano sano. El que está fuera de esa esencia o de esa salud mental, pues hay que corregirlo. Entonces la psiquiatría se dedica más que nada a corregir a estos, para meterlos otra vez a la esencia, a la normalidad. Foucault le diría normalidad y Chomsky diría no, es volverlos al humanismo o a la esencia del humano. Entonces, pero más que nada es a lo que me refería. Y sí, tiene usted toda la razón en decir que no es el típico gringo, pero sí plantea o sí parte de lo que muchos filósofos anglosajones parten, que es la esencia del ser humano. Claro que él se va por otro lado, pero él representa a los que de alguna manera contestan al orden establecido, pero más que nada por el gobierno. Por eso, a lo mejor, bueno, yo no lo entendí, pero no sé hasta qué punto Chomsky se refiere a que las posiciones de Foucault contra el poder se parecen un poco a lo que plantean los anarquistas, ¿sí? Que los anarquistas pues plantean una sociedad donde no haya poder. No, Foucault nunca
al contrario, o sea, Foucault dice es que el poder produce lo real. Entonces, no se trata de desaparecer el poder, se trata de legitimarlo y además de estarlo contestando, pero a nivel micro. ¿Por qué? Porque el poder no está nada más en las cúpulas o no está localizado, sino que se presenta de muchas maneras, tiene muchas caras. Y ahí donde domina es donde hay que eliminar, donde hay que suavizar. Es como si hubiera que mantener un líquido, un fluido, precisamente fluyendo, y que no se estanque, que no se haga un absceso, sino que fluya. Yo todavía, francamente, no entiendo el concepto de poder en Foucault, porque será porque estamos formados a identificarlo con la autoridad o con lo dominante, con el Estado en última instancia. Así es. A nivel social, pues con el Estado no hay otra, y con una clase social además. Ajá. Que no me queda claro cómo el poder diluido y a nivel micro, no sé, en una empresa, por ejemplo, ¿cómo sería? El poder de la rutina, y el que se sale de la rutina es el que anda mal. Uh-huh. El débil, o no sé cómo, el anormal. El anormal. El anormal es aquel que se sale, bueno, precisamente de un estándar, de una norma, de una serie de verdades por todos de alguna manera conocida, ya sea que esa verdad sea evidente o simple y sencillamente esté como que en el aire. Y lo que dice Foucault es, en estas sociedades modernas, ¿sí?, precisamente el poder ya no es aquel poder piramidal de las civilizaciones o de las sociedades premodernas, ¿sí? Ya no se trata de castigar al individuo, sino de vigilarlo. Ya no se trata de no es necesario ideologizarlo y reprenderlo, sino que ahora lo vamos a dominar a través de la norma, ¿sí? La ley en las sociedades ya modernas no llega hasta abajo. Entonces, si la ley representa el poder del Estado, entonces quiere decir que el Estado no alcanza a llegar al nivel micro, porque entonces la ley no llega hasta allá. La norma no es parte del Estado, ¿sí? Entonces, si la norma es la que produce, entonces ¿dónde está el poder? El poder ya no está en la ley, sino en la norma. Entonces, el poder ya no está necesariamente en el Estado, sino diluido en la sociedad normalizada. Bueno, si ya no está en el Estado, pero es que el Estado no tiene una presencia así, digamos, omnímoda, o no sé cómo llamarle. ¿En dónde quedarían lo que Althusser llama los aparatos ideológicos de Estado? Que son todas estas estructuras de normalización, como es la familia, por ejemplo, o otras, las iglesias, las escuelas. Bueno, es precisamente en la organización, con estas nuevas, precisamente en estas sociedades modernas donde las verdades locales son las más importantes, es precisamente cuando las verdades, incluso ideológicas o de Estado, ya no son tan relevantes, ¿sí? El Estado finalmente está
o sea, llega a los individuos a través de ¿qué? De la ley. Pero todos sabemos que la ley no llega a, como decíamos, o sea, solo se hace presente cuando se viola. ¿Sí o no? O sea, y se hace presente cuando aparece el que salvaguarda la ley. Sí, se violó la ley, pero no se va a hacer nada hasta que no llegue el que se supone que es el guardián de la ley. Entonces, el Estado no tiene la capacidad de normar y regular, solo tiene la capacidad de legislar. A través de las leyes es donde pueden viajar las ideologías, lo que está bien y lo que está mal. Pero, ¿cómo, si no es a través de las escuelas, por ejemplo? ¿Cómo se puede ir ideologizando a las masas? Pero finalmente esa ideología llega a un terreno de la norma, en donde lo que impera finalmente es la norma. Y la norma, o sea, podrá entrar la ley, pero quien manda es el grupo de poder de esa organización en particular. Y dentro de ese grupo de poder, bueno, y sabemos que esos grupos de poder están siempre en constante movimiento. Y a su vez también contestan a esa ley. Entonces, yo creo que y ahí es donde el mismo Foucault hace en una de sus, no recuerdo ahorita en dónde lo hace, pero creo que en Los Anormales, o en Defender la Sociedad, es uno de los dos, que es un conjunto de lecturas en el Colegio de Francia, o de clases, cátedras. Él dice, es que Hobbes y la teoría de la soberanía ya no explican lo que está pasando. Ya no explican la idea de la ideología, la idea de la ley, la idea del Estado, ya no explican lo que realmente está pasando y ya no explican las relaciones de poder que ahora estamos viviendo. ¿Sí? Como que esas abstracciones, esas ideas, esas posturas ya no son suficientes para analizar la dinámica del poder actual. ¿Sí? Y ya no se trata de gobernar a través de la ley, sino ya hay gobiernos específicos, hay gobiernos en las organizaciones. O sea, más ejerce el gobierno, o sea, más poder ejerce la empresa en la que un individuo trabaja que la ley o el Estado mismo, el municipio. O sea, normalmente uno está más presionado por el jefe o por el diferente grupo de jefes o las actividades que tiene uno que hacer en el trabajo. O sea, está uno más dominado, acotado por todo eso que por los aparatos del Estado. Entonces, ¿dónde está el poder? Sí soy más claro, maestro. Ahora, hay una serie aquí de comentarios. Hay aquí un librito que recoge todo lo que vimos. Aquí nada más vimos un fragmento entre Chomsky y Foucault. Pero aquí hay un librito que también vamos a poner a disposición. Ya está digitalizado, ¿verdad? Lo vamos a poner también en internet para que lo podamos leer. Y aquí hay varias, escogimos algunas secciones de lo que se habla. Y es, por ejemplo, en algunos de los puntos, dice Foucault, uno no hace la guerra para ganar. No hacemos uno hace la guerra para ganar, no porque la guerra sea justa. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el conflicto finalmente se da para imponer una voluntad. Entonces, la justicia social entonces, ¿cómo se va a alcanzar? ¿Dónde queda?
Dice, no hay para Foucault principios trascendentes que guíen la acción política. De algún modo se revela no solo como nominalista él mismo, sino como inmanentista en política y en teoría social, al modo como lo fueron los materialistas antiguos, a lo Demócrito, Epicuro y en cierta medida al cínico Diógenes. Chomsky, a su vez, le contesta y no está de acuerdo con la posición enunciada por Foucault y sostiene la validez teórica y práctica de postular una naturaleza humana donde confluyen sus más claras preocupaciones ontológicas y epistemológicas. Usted habla de un individuo racional. Así es. Y por eso que está pensando en un individuo más Complejo. Más complejo. O sea, probablemente Chomsky habla de una naturaleza humana o de una naturaleza positiva, buena del ser humano, que el ser humano tiende a ser racional y bueno, y Foucault dice es que a lo mejor eso es mucho más complejo. O sea, no lo dijo, pero probablemente pensaría que es una postura ingenua. La de Chomsky, o la de creer que hay una naturaleza humana. El mismo Habermas también así lo cree. Habermas dice, es que va a llegar un momento en que a través del consenso y la comunicación y el diálogo vamos a encontrar una mejor manera de convivir, ya no va a haber guerras, la justicia social se va a lograr a través de la comunicación, a través del consenso, a través del mutuo entendimiento. Y Foucault dice, pues hasta ahorita no he encontrado elementos en la historia de la humanidad para creer en eso. O sea, qué bonito sería, tal vez, ¿no? Qué padre, pero hasta ahorita no lo hemos visto así. Chomsky dice, nuestro conocimiento acerca de objetos y eventos en el mundo social y natural no se refieren a las propiedades reales de las cosas, pero sí a los constructos que dichas propiedades tienen o son. De otra parte, ellos permiten sostener que nuestro conocimiento acerca de tales objetos, si está separado de los objetos mismos, y es posible que no lo esté en ningún sentido empírico objetivo. Con fundamento en este esencialismo alternativo, él replica en su orden las tres críticas de Foucault al esencialismo, que los acuciosos lectores de este ensayo recordarán con indudable provecho, así dice. Foucault descentró al sujeto humano como fuente del conocimiento, para decir que este es quien lo constituye, lo cual no es necesariamente equivocado, pero sí rehuir a una opción ética implicada en la discusión de la justicia. O sea, el conocimiento no emana finalmente del sujeto. O sea, no emana de un sujeto el conocimiento y después este es compartido, comunicado, consensado. No, el conocimiento finalmente es subjetivo según Foucault. Yo percibo diferente de ustedes. Por lo tanto, mi conocimiento va a ser diferente al de ustedes, a lo mejor ante ante un mismo evento o ante un mismo fenómeno. ¿Pasas? ¿Puede ser con Felipe? Foucault cree, dice, la justicia entre la emancipación y la liberación. La emancipación es lo que cree finalmente Habermas y Chomsky, es la liberación, pero es una liberación ¿de qué tipo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre emancipación y liberación? Yo creo que emancipación significa que la persona se da cuenta de su realidad total y se hace crítico ante ello y toma una postura de qué hacer frente a esa realidad. Para mí esto es emancipación. Sí, pero la emancipación es lo que de alguna manera busca la teoría crítica, ¿sí? Y es encontrar alternativas para contestar a los órdenes impuestos. Y esas alternativas normalmente están orientadas a órdenes
estatales. Y Foucault a lo mejor dice, no, lo más importante a lo mejor no es esa postura dialógica dialéctica entre individuo, sujeto desde el punto de vista de sujeción o súbdito pues de un estado y estado, ¿no? Sino es simplemente encontrar los puntos de dominio y liberarse de ellos. ¿Sí? Foucault dice precisamente, o sea, primero se trata de ganar la guerra y los vencedores definirán a posteriori lo que entenderán por justo. Primero, si Así no es. ganas la guerra, ¿cómo vas Exactamente. a seguir el paso 2, no? Ajá. En cambio, Chomsky no descentra al sujeto, sino que va más allá en su biologismo, pues se dirige al individuo de la especie humana, en que existe la posibilidad de construir siempre al sujeto de la emancipación, porque éste es capaz de una estructuración abierta para la constitución de lo social, siempre posible de cambios. O sea, Foucault a lo mejor es, en este caso, muy frío, ¿no? Y dice, es que cuando hay injusticia social y la detectas, pues tienes de dos sopas, o te rebelas y haces la guerra y después de eso estableces que lo que hiciste es justo, o te rebelas, pierdes y perdiste, o simplemente te aguantas. Y ahí es donde precisamente en esa microfísica del poder que la verdad cambia y la percepción de lo justo también. ¿Quién escribe la historia? ¿Quién escribe la verdad? ¿Quién dictamina lo que es la verdad? Pues quien ganó, ¿no? Ahora, ¿qué es justo y qué es injusto? ¿Para quién? Bueno, pues que si para ti es injusto, pues entonces si ya lo encontraste, pues tú rebélate o acepta la injusticia. Está interesante, ¿no? Dice ahora, discute sobre política y naturaleza humana. Foucault dice, por otra parte, cuando discutimos el problema de naturaleza humana y de los problemas políticos, las diferencias afloran entre nosotros. Y contrario a lo que usted piensa, le dice a Chomsky, no puede alejarme de la creencia de que estas nociones de la naturaleza humana, de justicia, de la realización de la esencia de los seres humanos han sido todos conceptos y nociones que se han formado dentro de nuestra civilización y dentro de nuestro tipo de conocimiento. O sea, ¿quién definió esto? Todas estas nociones de la naturaleza humana finalmente tienen la raíz en nuestra misma civilización, y a alguien alguna vez se le ocurrió que así iba a ser. Y esa idea ganó, y así se quedó. Chomsky dice, cualquier ciencia social o teoría de cambio social seria debe fundarse en algún concepto de naturaleza humana. O sea, es tajante y dice, la ciencia social o teoría de cambio social debe fundarse en un concepto de naturaleza humana. Y Foucault le dice, pues sí, pero ese fundamento no es fundacional. Ahí sería, Chomsky se da más a homogeneizar mientras Foucault defiende ser heterogéneo. La diferenciación de las personas y que cada quien es diferente es más relativista, ¿no? Es más que relativista, se da cuenta de la subjetividad. ¿Sí? Y dice, bueno, es que tu verdad sea diferente a mi verdad no significa que la verdad imperante va a ser la tuya. Si yo finalmente digo, esta es la verdad y me impongo. O sea que finalmente volvemos otra vez a los 5 principios. Hay órdenes, hay una historia, hay verdades que se van creando con ese orden y con esa verdad y con esa historia. Todo tiene que ver con relaciones de poder, ¿sí? Y finalmente con lo que
Si analizamos todo esto es para identificar si existe o no existe una justicia social, de acuerdo a quien lo analiza. Porque podemos decir que esa concepción que Chomsky maneja sobre racionalidad y sobre la forma de los hechos, por ejemplo, Así es. o sea, es una línea de pensamiento. Sí, totalmente occidental. Y aquí lo dice muy, o sea, categóricamente, cualquier ciencia social o teoría de cambio social seria, debe fundarse en algún concepto de naturaleza humana. Y bueno, Foucault Foucault simplemente le reclama, ¿no? O sea, lo que es este fundamento, alguien lo dijo, es que no se nos olvide que él analiza la historia. Así es. ¿Verdad? Entonces, a través de la historia dice, alguien dijo que esto era la verdad, lo adoptamos y así se quedó. Ajá. Y lo cuestionó. Entonces, insistentemente, por eso le responde así a Chomsky, ¿no? O sea, todo es historia porque un día alguien lo dijo. Y si esa verdad hoy cambió, hoy es otra historia, ¿no? Así es. Pero sí tiene que ver mucho con la parte de la historia, la reflexión de Foucault. Sí, precisamente, o sea, todo es histórico. Y precisamente para el análisis, la aplicación de la historia es útil porque nada escapa a la historia. Las diferencias, bueno, antiesencialismo y práctica política, las diferencias fueron el instrumento para retar la autoridad de los reductos soberanos que trataron de establecer las normas, las instituciones y las prácticas que unirían y regularían a una población desde los confines de los modernos estados-nación, eso dice Foucault. Entonces, en esta discusión con Chomsky, Foucault también aclara que no hay principios trascendentales a través de los cuales puedan ser evaluadas las metas de la práctica política. O sea, la práctica política y sus metas están dentro, no son absolutas. Entonces, más bien están dentro de la misma práctica política. O sea, ¿quién dijo que las sociedades deben ser democráticas? Sí, o sea, tenemos aquí a los vecinos de al lado el que pelean y matan y hacen y deshacen por Es una democracia. la democracia. Incuestionable, ¿no? Sí. Pero además, ¿quién dijo que la democracia es una religión? Bueno, ¿de dónde vino, no? De hecho, se dice que la democracia no es la mejor forma de gobierno porque a veces se pueden elegir personas no indicadas para... De hecho, hay varios textos en los que Foucault también critica la democracia. Sí, la democracia es el imperio de la normalidad, según él. Sí. O sea, la democracia es precisamente lo que necesita el mundo productivo, ¿sí? Lo que necesita precisamente los poderes actuales para poder sobrevivir. Así es. A través de la democracia podemos lograr, o sea, se puede diluir esta red de poder. Exactamente. Si no hubiera si hubiera monarquía, si hubiera otra forma de gobierno, pues a lo mejor el mundo moderno no podría existir. Entonces el mundo moderno va de alguna manera de la mano con la democracia, va de la mano con la normalización, la producción, o sea, es todo un orden establecido. Porque no se explica el socialismo como Para Foucault el socialismo no es más que lo mismo, Exactamente. no es más que lo mismo. Por eso René. Otro pensamiento totalitario. Exactamente. Y también normalizador. Ahora, ahí Foucault ve la democracia, pero por la parte del capitalismo, ¿no? Que esa es la fuente del poder productivo. Así que es. le llaman, ¿verdad? Entonces, no lo dice abiertamente porque siempre regresa a Estados Unidos, ¿verdad? Pero en esencia eso es, ver la democracia con los aparatos de reproductores dentro de un capitalismo, ¿no? Ujú. Y que es la norma para precisamente reproducir. Claro, o sea, precisamente es la nueva forma, como diría Deleuze, la nueva forma de servidumbre, es esta normalización y la democracia necesita esta servidumbre para poder
finalmente llegar o continuar con el capitalismo. ¿Sí? Entonces, desde este punto, desde el enfoque Foucauldiano, la crítica al capitalismo a mí se me hace todavía más ácida que ni siquiera el mismo marxismo. El marxismo lo que hace es oponer, sí, contestar pues una postura, decir, las clases sociales vamos a invertir esto, ¿no? Y hacer iguales, pero finalmente es simple y sencillamente otra corriente discursiva opuesta a la imperante. O bien el capitalismo o la democracia sería la corriente que pudiera contestar al socialismo si el que está en el poder es el socialismo, ¿no? Pero finalmente las dos son herederas son hijas del mismo papá. Por eso lo niega después que le preguntan que si eres marxista, ¿no? Dice que al principio en Europa y en Francia, ¿quién no? Así es. Pero que finalmente se da cuenta de que es un poder totalitario, igualmente que lo que el socialismo critica. Ajá. ¿Estará pensando con el marxismo realmente que no ve en el pensamiento de Marx? No, se refería más que nada, yo creo, al ejercicio del poder al estilo marxista, dentro del socialismo o comunismo. Porque, bueno, recordemos también que había, pues, en ese entonces, muchos intelectuales metidos en la izquierda francesa, ¿no? Pero también fue la época en la que se descubren los gulags de Stalin, y empieza a haber mucha crítica del mundo socialista occidental a los bloques comunistas y también a los maoístas. Entonces, toda o sea, el socialismo está inmerso, lo vamos a ver en muchas de sus obras, hacer muchas referencias al estado actual de aquel entonces. Porque creo lo que escuchamos en esta conversación, que él ve como importante el análisis también de la clase social, pero considera otras Sí. categorías, no solo la de la clase. Sí, o sea, él no niega, y lo dijimos al principio, no niega la lucha de clases, no niega la hegemonía, tampoco niega la ideología, tampoco niega la ley, tampoco niega el Estado. Lo que sí dice es, todo parece indicar que no es lo único que hay que analizar, hay muchas otras cosas, ¿sí?, que no hemos analizado y que ejercen más poder. Bueno, aquí otro comentario. Chomsky, ¿cuál es la relación entre naturaleza humana y su postura política? Bueno, pues Chomsky es un lingüista, ¿sí?, y hace conexiones entre la lingüística, la filosofía, ciencias sociales y también la biología en los últimos años. Para él la naturaleza humana es el tema central, ¿no?, de alguna manera, lo que conecta todo su pensamiento, o sea, la lingüística con el pensamiento social y político. Entonces, pues claro que sí, es una postura, o sea, en la cual Foucault nunca va a estar de acuerdo. Y viceversa, ¿no? Entonces ya puntos, yo creo que en estos dos parrafitos se resume muy claramente la diferencia entre estas posturas intelectuales. Pero ¿qué tanta diferencia en tiempo hay entre Foucault y Chomsky? O sea, ¿Foucault en qué año se murió? Murió en el 84. Y Chomsky Todavía anda por ahí. ¿Es contemporáneo de Foucault más o menos en edad? No, Chomsky ya es un viejito. Ahorita. Pero también Ahorita. Foucault ya se le dijo. Se me hace que Foucault era un poquito mayor que Chomsky. Se me hace. Pues ese es contemporáneo. Foucault Sí, sí, sí. Era un poquito mayor o era calvo prematuro. Era calvo prematuro. Igualmente, o sea, pero nada. Se rasuraba.
Bueno, ese fue su look. Desde que Foucault, de hecho casi no hay fotografías de Foucault con pelo, ¿eh? Tiene casi que desde su época de estudiante, un poquito después, es cuando Pero él se... dice que se rasuraba. Sí, él se rasuraba. Que quería, o sea, empiezan los anormales. Así es. Sí, ajá. Sí, era todo... Era todo un caso. Pues, pues no sé, ¿qué les pareció? ¿Cómo vieron así la dinámica? Yo creo que en general, claro, cada quien va a tener un estilo diferente, ¿no? Y la idea es precisamente traer visiones diferentes del trabajo de Foucault. Es posible que yo aquí haya venido a decirles puras mentiras, y a lo mejor Yolanda va a venir a ubicarlos o al revés, ¿no? No sé. O a contarles más mentiras. Creo que nos diste un panorama muy claro. Yo leí esta información que nos diste ahorita, que dando tus puntos de vista, creo que me permitieron en particular aclarar ciertas cosas que todavía no entendí yo muy bien en la lectura de esa educación política centrada en el derecho. No sé, creo que aclaraste algunos puntos, y yo creo que cuando venga Yolanda con estas bases, yo creo que podemos hacer un análisis más claro. La doctora Angulo va a abordar la genealogía, ¿sí? Los estudios genealógicos o el método genealógico, que es una de las propuestas más sólidas de Foucault, aunque no fue la única. También la arqueología, aunque tuvo sus errores más bien no sus errores. El problema es un problema de apreciación del mismo Foucault y después de sus lectores, que después Foucault corrigió. Dijo, es que la arqueología es útil, pero no sirve para todo. Sí, es como, bueno, es que descubrió el desarmador y lo quiso emplear para clavar clavos. Pues no, pero tampoco significa que el desarmador no sirve. El desarmador sirve para desarmar, ¿no? Para atornillar y desatornillar. Tal vez lo puedes usar para clavar un clavo, pero a lo mejor se te puede romper. Pero la genealogía, o sea, en este caso a lo mejor un martillo ya te sirve para clavar un clavo. Entonces es otra metodología. Entonces Foucault tiene a lo largo de su trabajo varias herramientas, varias propuestas metodológicas que pueden ser utilizadas de una u otra manera, o todas en conjunto, o una sección de ellas. Entonces Yolanda va a hablar sobre esta metodología en particular, que es la genealogía, que está muy orientada precisamente a desvelar o a revelar más bien los focos de dominio, ¿sí? Y precisamente la genealogía lo que hace es utiliza a través de un análisis histórico la formación de los objetos, las verdades que forman un discurso y las redes de poder que de alguna manera lo establecieron. Entonces eso hace que a la hora de analizar la cultura organizacional de cualquier institución, pues veamos con otros ojos la formación de estas verdades. ¿Sí? Pues bueno, no sé, algún comentario, alguna sugerencia. A mí también Sí, me parece una excelente introducción a Foucault. Sí, Yo no gracias. tenía mayor idea así completa, un panorama de Foucault. Y ahora sí ya tengo más claro, digamos, el paisaje. Okay.
Y bueno, pues es una primera plática, me parece una excelente introducción. Ok, gracias. Y bueno, pues, la idea era precisamente introducir, pero como les decía en un principio, normalmente, o la intención en este caso era como que encontrar los puntos que pudieran desvelar o revelar la problemática a la que él siempre se trató de referir. Y esta problemática es lo que de alguna manera tratamos de que quedara clara. Y ya después podemos ir abordando sus obras, sus trabajos, sus diferentes posturas. Pero yo creo que sí teniendo en claro la problemática raíz presente en todo su trabajo. Muchas veces a la hora de abordar, yo sé que las primeras veces que quise abordar a Foucault y leerlo, conocerlo por sus obras, pues fue imposible. A Foucault hay que conocerlo a través de sus obras, pero también a través de sus cátedras y entrevistas, y a través también de lo que otros han leído de él. Esa es una parte que a mí se me hizo increíblemente útil, la parte de los postulados que efectivamente en ningún lado están, pero ya si los reflexionas, efectivamente, ¿verdad? Te dan un ángulo, ¿no? Sí. Para poder, ahora sí, más o menos, yo soy lectora de Foucault, pero no muy antiguo, entonces de repente es cierto, ¿no? Abordas un libro y te tienes que revolver a ver quién escribió sobre ese libro para tratar de interpretar una parte de su obra, ¿no? Comentábamos hace rato, ¿verdad? Que hay un libro para abordar a Foucault también, pero muy, muy light, que escribió la doctora María Inés García de la UAM, de la UAM Xochimilco. A mí en lo personal me atrapa para continuar, que está pero muy, muy digerible y muy light. Entonces, ya con estos postulados que nos presentas el panorama, como que sí se te abre más un poquito la visión para tratar de asimilarlo, ¿no? De aterrizarlo. Sí, y si se fijan, es lo que a veces nos hace aclarar el trabajo de Foucault, no es ni siquiera el mismo Foucault, es lo que otros escribieron sobre él. Sí, y yo creo que en este caso Deleuze es un buen comienzo. Él tiene incluso todo un libro sobre Foucault. Y Deleuze, una de sus fortalezas era precisamente, él fue un analista de la filosofía. Se vino desde los griegos y pasó por muchos. Tiene tratados completos sobre filósofos. O sea, él precisamente, su fortaleza era precisamente extraer, hacer un análisis sobre las filosofías de otros. Claro, él también propuso y estableció la suya, ¿no? Y algo interesante, Deleuze fue muy influenciado por Foucault, pero era mucho mayor. ¿Quién era mayor? Deleuze. Y lo que me llamó la atención es que, a pesar de la cercanía, nunca trabajaron juntos. ¿No? Trabajar, ¿no? Yo creo que eran más cercanos Bourdieu y Foucault que... Una cuestión que estuve pensando que no hay algún momento que se respecta la idea de norma y la idea de es posible, no... ¿De norma y de qué? Y de hábito, hábito. De Bourdieu. La de normas de Foucault y la de... Pero yo creo que Bourdieu se iba más bien a dibujar, era más bien una especie de cartógrafo social, ¿no? Él se dedicó, hasta donde yo he llegado a ver, a describir comportamientos sociales, ¿no? Comportamientos sociales, pero desde un punto de vista... vale la redundancia, o sea, descriptivo. Claro, hizo sus análisis y todo, pero ¿cómo podríamos decir?
Por ejemplo, en el libro de Homo Academicus, o sea, hace toda una descripción de del comportamiento del académico occidental, y hace una sociología de ello, ¿no? Y yo creo que Foucault nunca intentó hacer eso. Y a lo mejor aquí el contraste está en que Foucault no analizaba lo que los demás hacían, sino ¿cómo podríamos decir? El hábito tal vez es lo que las personas desarrollan cuando se ajustan a una norma. Pero la norma finalmente es el mecanismo de poder detrás de ese hábito, como que lo que se produce es finalmente el hábito o la... ¿cómo podríamos decir? Rutina. No sé, pero la verdad es que ignoro mucho de Bourdieu. Como que son dos niveles de abstracción diferentes. Son diferentes, sí. Sí. Bourdieu es sociólogo. Sí. Y la mayoría de sus teorizaciones son de carácter sociológico, entre ellas el hábitos. Y Foucault como que es más abstracto, es a nivel filosófico. Entonces, pues puede haber puntos de comparación tal vez, pero con mediaciones ahí entre los puntos. Sí, sí, yo me atreví a hacer esta comparación, pero muy así aventurada, ¿no? En realidad. Yo creo que él nunca se consideró filósofo. En realidad no. Psiquiatría, médico, estudió, historia. En la normal y algo. Así es. Pero en la normal era filosofía, ¿no? Pero no era la cátedra, Es que él empezó como médico. sí. Bueno, desde su papá, pero él iba más por la parte de Freud, la psiquiatría y en la psicología. De hecho fue pupilo de Lacan. Bueno, toda parte de la no racionalidad que plantea Foucault de alguna manera puede descansar en toda la parte epistemológica lacaniana del inconsciente. Sí. Yo sí pensé en algún momento que por eso era difícil para Foucault hacer una afirmación como la que hacía Chomsky, porque hay un reconocimiento de toda esta parte. Así es. Sí, él estuvo muy relacionado con la demencia. De hecho, él sería el etnógrafo de aquellos tiempos en la parte psiquiátrica, ¿no? O sea, él en los manicomios a eso se dedicaba, sí, a estudiar a todos esos personajes, hasta que llega y se pregunta, ¿no? O sea, bueno, ¿quién los tiene aquí, no? O sea, ¿por qué están aquí? Y él comenta que cuando llegaba el médico, con ese poder como Dios, decidía quién se quedaba, quién salía, quién volvía y quién se volvía a salir, ¿no? De hecho, uno de sus primeros grandes tratados es sobre la locura. Sí, la locura y civilización. Madness and Civilization. Es ¿qué? Maladie, civilización en francés. Exacto, o sea, la nave de los pero lobos. sí, no estoy seguro. No, es un libro que habla precisamente, es la historia de la locura. Es su primer... es cuando ya agarra la historia como herramienta para analizar órdenes establecidos. Y el orden establecido a analizar era la locura. ¿Qué es estar loco? ¿Sí? Oye, pero es que hace tanto tiempo no era de... Ajá. Así es. ¿Puedes contestarme? Ya está. Yo leo, ¿no? Sí, que los echaban en un barco. Sí, bueno, esa era una forma de estar siglo sí. Sí, pues el barco de los locos, ¿no? Sí. Así era. Sí, antes se creía que estaban poseídos, en otros lados en la civilización se creía que eran los elegidos
los iluminados, o sea, ha pasado por todo. Una mezcla, ¿no? Había que interpretar Entre las criminales, locos, Sí. indigentes, pobres. La verdad es que no era un loco, era lo que después se llama la normal, ¿no? O sea, Esa es la normal. era más mezcla, pero sí. Somos agarraban acuerdos. pues sí, porque muy todos comían, diría mi madre, ¿no? Todos comían, entonces. Pero era un poco, él se pregunta, bueno, y antes de encerrarlos, ¿qué hacían con ellos? Y empieza la historia, sí. Ujú. Sí, e igual se trata a la enfermedad y después se pasa a la sexualidad, al crimen, especialmente, o sea, siempre analizando a la gente que está siempre fuera de los confines de lo normal. Sí. Pues bien, son las 8 en punto. Hemos terminado. Gracias.